a Dios. Gloria sea al Señor, hermanos. Gracias a Dios por cada uno de los que estamos aquí. Vamos a leer la palabra de Dios, hermanos. Dios es bueno para con nosotros y le damos gracias a Dios por esta oportunidad que Él nos da. Y bienvenida a la familia Conejita. Dios les bendiga, hermanos. Gracias por estar con nosotros. Dios les bendiga. Vamos a abrir, hermanos, la palabra de Dios en el Salmo número 15. A ver si el hermano les puede traer las Biblias por ahí, por favor. Salmo número 15, mis hermanos. En el nombre de Jesús. Vamos a leerlo alternadamente. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos se mira el cielo, pero ahora la boca no probará, que aún Quien su dinero no dio usura, ni contra lo inocente admitió cohecho, todo lo que falta. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Gloria al Señor. Tome su asiento un momento, mis hermanos. Vamos a seguir adelante, dándole la honra y la gloria al Señor. Y bueno, mis hermanos, pues vamos en esta tarde a dar oportunidad, hermanos, si usted tiene alguna petición para orar por ella o tiene una acción de gracias, pues hermano, con gusto abrimos este espacio para que usted lo manifieste. ¿Alguna acción de gracias o en su efecto alguna petición, hermano? Bien, podríamos orar por ella. ¿Habrá uno? Gloria a Dios. Josué 1:9 dice: mira que te mando que te esfuerces, seas valiente y no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Con este texto, primeramente, quiero dar gracias porque el Señor es muy bueno. Porque el domingo estuvo aquí en lugar de los niños y estoy bien agradecida porque el Señor está hablando en su corazón. Amén, también hoy tuve una cita, ¿verdad? Y cuando iba manejando para allá, usted sabe que siempre les preguntan ¿cuál es tu persona de emergencia? Y yo pensaba, no, pues ya no tengo a nadie, ¿verdad? Pero eso no es cierto, siempre tenemos a alguien. Y luego algo vino a mí y dijo, Jesús es tu persona de emergencia a llamar, porque para vivir es Cristo y morir es ganancia. Sí tengo a alguien, pero uno da como esposo, siempre pone uno el esposo. Y eso se me vino a la mente, que el Señor está con nosotros, porque es cierto, el hombre no los va a salvar, Él no va a parar de lo que les va a pasar, es Jesús el que va a determinar nuestro destino. Amén, hermano. Gloria al Señor. ¿Alguien más? ¿No hay más? Bueno, entonces, hermanos, vamos a ponernos de pie y vamos, hermanos, a cantar unos coros alabando y glorificando el nombre del Señor. Si Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, desciende hoy tu fuego y sana mis heridas, restaurame, Señor. Dios manda lluvia. ¿Quién no puede decir conmigo en esta noche? Díselo a Él. Derrama
Adiós, hermanos. Vamos a orar, hermanos, para que Dios bendiga la hora alegre y con unos coros pasamos por lo que le hemos traído al Señor en esta tarde. Padre Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, creador del cielo y de la tierra, le damos las gracias por su amor y misericordia. Le pedimos, Señor, que bendiga a la hora alegre, aquel que tiene, aquel que no tiene. Usted conoce la necesidad de su pueblo. Bendiga y multiplique al 100 por uno. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Pasemos con este coro. Traigo alegre el corazón y porque le he entregado a Cristo y siento gozo en mi alma, incomparable su amor. Voy a pedirle a mi Señor que me guarde para siempre. Será
saludan, mas no hago caso, pues Jesús lo tengo aquí. Me llaman loco, no me comprenden, menos entienden lo que Cristo ha hecho en mí. ¿Qué importa el mundo si me desprecian? Soy evangélico, evangélico feliz. Quiero contarles lo que ha pasado desde aquel día cuando Cristo me salvó. Hasta mi nombre me lo han cambiado. Ahora me dicen, aleluya, gloria a Dios. Uno me mira, no me saluda, mas no hago caso, pues Jesús lo tengo aquí. Me llaman loco, no me comprenden, menos entienden lo que Cristo ha hecho en mí. ¿Qué importa el mundo si me desprecian? Soy evangélico, evangélico feliz. Y evangélico me dicen en la escuela, evangélico también en el trabajo. Sí, aleluya, me dicen los de arriba. Sí, evangélico, me dicen los de abajo. Me llaman loco, no me comprenden, menos entienden lo que Cristo ha hecho en mí. Al mundo si me desprecia, soy evangélico, evangélico feliz. Y evangélico me dicen en la escuela. Sí, evangélico también en el trabajo. Sí, aleluya, me dicen los de arriba. Sí, evangélico me dicen los de abajo. Me llaman loco, no me comprenden, menos entienden lo que Cristo ha hecho en mí. ¿Qué importa el mundo si me desprecian? Soy evangélico, evangélico feliz. A ver, así es, denle el aplauso fuerte a él. Gloria a Dios. Soy evangélico, evangélico feliz. Gracias a Dios, hermanos. Vamos, hermanos, a ir a la palabra del Señor. Gracias a Dios por esta oportunidad que el Señor nos da, hermano. Y pues, qué bonito día nos dio, aunque todos los días son bonitos porque Dios los hace conforme a su sabiduría. Así como necesitamos el calor, necesitamos el frío. Pero hoy está muy bonito, hermanos. Gracias al Señor. Vamos a ir a Isaías capítulo 55. Gloria sea al Señor. Isaías 55. Vamos a leer del verso 8 al verso 11. A Dios sea la gloria. 55, 8, 11. Alternadamente en el nombre de Jesús dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve a ella, sino vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y la semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Padre, en el nombre de Jesús le damos las gracias por su palabra leída. Ahora, Señor, le pedimos, Señor, que unja mis labios para que lo que se predique venga del cielo y no de un pensamiento humano. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Tome su asiento, mi hermano, mi hermana, gracias al Señor, porque el Señor es bueno, hermanos, y pues Él nos da la salud, nos da la vida. Y es bueno, hermanos, venir y alabar a Dios, escuchar palabra de Dios, porque es el pan de vida, hermano, para nuestro corazón, para nuestra alma.
Que en medio de tanta tiniebla, de tanto problema, podamos escuchar palabra que da esperanza, palabra que da alegría, que pone paz a nuestro corazón. Y hoy, hermano, vamos a estudiar bajo el tema: hágase, Señor, tu voluntad. ¿Puede darle gloria a Dios? El Señor, hermano, cuando estaba por ahí, hermano, orando, cuando iba a ser crucificado, el Señor Jesús, Él dijo: si es posible, pase de mí esta copa. Prende la bonita conmigo, por favor. No sé si se trae calor, yo sí tengo calor, hermano. Entonces, hermano, el Señor dijo, hermano, estaba por ahí, hermanos, el Señor arrodillado, hermano, orando. Y Él dijo: Señor, si es posible, pase de mí esta copa, Padre. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Oiga, hermano, tremenda copa que iba a beber el Señor. Tremendo sufrimiento. Y Él sabía, hermano, y Él dijo: hermanos, hágase tu voluntad. ¿Ve? Entonces, en esta tarde vamos a estudiar, hermano, acerca de: Señor, hágase tu voluntad. ¿Ve? ¿Y qué es la voluntad de Dios, hermano? Bueno, el verso 11 lo dice: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, dice, sino que hará lo que yo quiero. Y será prosperada en aquello para que la envíe. El Señor, hermano, nos bendice y nos da su palabra. ¿Ve? Que es nuestra guía, que es nuestra esperanza, que es nuestro mapa al cielo. Pero la palabra de Dios, hermano, para nosotros es un mandamiento. Entonces, mientras que la palabra de Dios es su voluntad, nosotros tenemos que esforzarnos a obedecerla. Y uno de las señales o muestras que el Señor pide, hermano, Él dice, hermano, si me amáis, ¿y lo que dice? Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Ve? Y cada uno de nosotros, hermano, cuando venimos a los pies del Señor, lo que queremos es hacer sus mandamientos. Hermano, venimos con todo nuestro corazón, todo nuestro amor delante de Él. Le damos las gracias porque cambia nuestra vida, porque nos saca, hermano, de los problemas, nos saca de las enfermedades, nos saca de todas las situaciones malas y nos da una bendición y una vida nueva. ¿Ve? Y venimos con todo el deseo del mundo de ser mejores delante del Señor. ¿Ve? Conociendo, hermano, que no somos perfectos, que hay, hermano, problemas en nuestra vida, pero siempre con el deseo de hacer la voluntad de Dios. Amén. ¿Ve? Hermano, pero la palabra de Dios nos dice, hermano, en este verso 8, dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Entonces cada uno de nosotros, hermano, tenemos el deseo de hacer la voluntad de Dios, pero también tenemos nuestros pensamientos, ¿ve? Deseos de agradar a Dios, deseos de hacer cosas para Dios, deseos, hermano, de hacer algo, hermano, en la obra de Dios que sea de bendición. Pero tenemos que reconocer que nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. ¿Ve? Y tenemos que aprender a dejarnos manejar por la voluntad de Dios, por la palabra de Dios. Hoy vamos a ver un ejemplo, hermanos, de un siervo muy bendecido en la palabra de Dios, hermano, el rey David. Usted mira al rey David, hermano, y va a mirar a un hombre, hermano, que Dios lo bendijo ampliamente, con sus errores y sus aciertos, hermano, con sus desánimos y sus ánimos, igual que cada uno de nosotros, hermano. Pero él en su corazón tenía el deseo de hacer algo para el Señor, ¿ve? De obedecer la voluntad de Dios, de engrandecer el reino de Dios, de hacer cosas buenas para el agrado de Dios. ¿Ve? Lamentablemente, a veces, hermano, nuestros pensamientos, aunque sean pensamientos, hermano, que queramos hacer de bendición para la obra de Dios, a veces en nuestros pensamientos nos equivocamos. ¿Ve? Y este ejemplo que vamos a ver está muy bonito, hermano, porque nos trae una lección.
Nos enseña, hermano, que muchas veces tenemos pensamientos de buena voluntad, pero nuestros pensamientos tienen que estar de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque miren lo que dice la palabra. El Señor dijo, hermanos, en el verso 11, dice, mi palabra no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. Amén. Dice, y será prosperada en aquello para que la envíe. Yo estudiaba este tema, hermano, y pues uno no termina de aprender, ¿ve? Aunque lo he leído varias veces, hermano. Pues me puse a ver, hermano, y dije, mira, muchas veces hasta queriendo hacer el bien, nos equivocamos, ¿ve? Porque, hermano, nuestro Dios es bien especial, ¿ve? Él nos dice específicamente cómo quiere las cosas, y Él espera que se hagan así. El siervo que vamos a estudiar, hermano, quiso hacer algo bueno para el Señor. Quiso, hermano, hacer algo, hermano, diferente, hermano, pero que fuera de bendición para el pueblo que él estaba reinando, hermano, y pues para Dios también. Mire, vamos a ver este ejemplo, hermano. Y yo lo voy a invitar a abrir la Biblia en el libro de Éxodo, capítulo 25. Éxodo, capítulo 25. Gloria sea al Señor. ¿Le puede dar gloria a Dios? Estamos contentos, ¿verdad? A Dios sea la gloria. Éxodo capítulo 25, verso 1. Unos pocos de versos, pero yo se los voy a leer, usted sígalos con su vista. Éxodo capítulo 25. ¿Lo tenemos? Verso 1, hermanos, al verso 15. Yo lo leo, usted solamente ahí sígalo con su vista. Jehová habló a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda. De todo varón que la diera de su voluntad, de corazón tomaré mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros, teñidos de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especies para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de onice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Conforme a todo lo que yo muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de tus utensilios, así lo haréis. Mire el verso 10. Harán también un arca de madera, el arca de testimonio, de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio, y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera. Y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Mire lo que dice. Fundirás para ella 4 anillos de oro, que pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos a un lado de ella y 2 anillos al otro lado. Harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro. Y meterás las varas por los anillos a los lados del arca para llevar el arca con ellas. Las varas que darán en los anillos del arca no se quitarán de ella. Denle gloria a Dios. Aquí está hablando, hermanos, del arca del testimonio. El arca, hermano, muy consagrada al Señor. ¿Ve? El arca, hermanos, que por décadas, hermano, el pueblo de Israel llevó de donde ellos estaban, siempre llevaban esa arca, donde estaban los utensilios sagrados del altar. Entonces, hermano, el Señor dijo, vas a hacer esta arca, ¿ve? Y en ella vas a poner esto, le vas a poner los querubines y todo eso. Pero en las 4 esquinas de ella, le vas a poner 4 anillos de oro, uno en cada esquina, ¿ve? Era una cuadrada o algo así, hermano, en cada esquina, dijo, le hacen unos anillos de oro. ¿Qué son unos anillos de oro? Unas argollas de oro, hermanos. Dijo, ya haces unas varas, las cubres con oro, y las son de madera de acacia y las cubres con oro. ¿Para qué? Para meter esas varas por los anillos. Y después, hermano, 4 sacerdotes o 4 levitas o 4 personas que el Señor, hermano, había puesto, o personas que el Señor había puesto, iban a agarrar las varas por las esquinas y a cargar el arca. Y así era transportada el arca. Si lee usted de Éxodo, hermano, así era transportada el arca. El Señor le dijo, haces unas argollas o anillos de oro, lo pones en cada esquina, las argollas, los anillos, y luego estas varas que vas a hacer, las metes por los anillos y van a tener espacio para cargar el arca. ¿Sí me entiende lo que le estoy diciendo? Así fue el mandamiento del Señor.
Y por años, hermano, el pueblo de Dios así lo llevó. Los sacerdotes, hermano, cargaban el arca, hermano, y uno en un lado, otro lado, no sé, dos en cada lado, que es diferente. ¿Ve? Hermano, y la llevaban cargando. Esa fue la orden explícita del Señor. Amén. Y si usted lee aquí la palabra de Dios, yo le digo, lo vas a hacer así. Madera de acacia, la cubres con oro, haces el arca, le haces argollas. Lo dijo exclusivamente. Lo explicó muy completo. Entonces, esa fue una voluntad de Dios. Fíjese, ahora vamos a ver, hermanos, ya sabemos cómo se llevaba el arca, hermanos, del testimonio, por orden del Señor. Ahora, vamos a ver, hermanos, en 2 de Samuel. Miren, este ejemplo está muy bonito, hermano. En 2 de Samuel, capítulo 6. Gloria al Señor. ¿Lo tiene, hermano? 2 de Samuel, capítulo 6, desde el verso 1, mira. Dice, David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. Y se levantó David y partió de Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de ahí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. ¿Se acuerdan lo que leímos? Esa arca. Verso 3. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Año, hijo de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió de ahí Dios por aquella temeridad, y cayó ahí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed-Edom Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom Geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-Edom y toda su casa. Ese es otro tema. Entonces, hermano, aquí estamos viendo, ¿ve? Hermano, que David, hermano, con mucho gozo y con mucha alegría, iban las trompetas, hermano, danzaban delante y iban contentos porque llevaban el arca del pacto, el arca del testimonio, la llevaban a la ciudad de David, donde estaba David con su pueblo. Y ellos sabían que donde estaba esa arca había bendición, porque esa arca estaba el Señor. ¿Ve? Entonces, hermano, sucedió un percance. Llevaban el arca, hermanos, en un carro nuevo, hecho exclusivamente para ese propósito, bueyes fuertes, hermano, y todo, hermano. Pero sin embargo, en el camino, los bueyes tropezaron. ¿Ve? Entonces, hermano, el arca pues iba a caer. Una persona de los que iban ahí, hermano, vio que el arca iba a caer y se tiró para agarrar el arca para que no cayera al piso. Hermano, eso le molestó a Dios, que esta persona tocó el arca del pacto. Y dice que ahí murió esa persona por haber tocado el arca de Dios. Y ahí se quedó, hermano David, bueno, ¿y ahora cómo la voy a llevar? ¡Qué desgracia! David, hermano, se sintió muy triste por la muerte de esta persona. Entonces, ¿cómo voy a llevar el arca? ¿Qué voy a hacer? Es más, ya no quiso ni llevarla al pueblo. Y la dejó en casa de Obed-Edom. Y Obed-Edom fue el beneficiado, porque toda la bendición cayó ahí por 3 meses, por unos meses. ¿Ve? Pero nos preguntamos, hermano, ¿qué hizo de malo David? A ver, dígame usted, ¿qué hizo de malo David? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué si llevaban con mucho gozo, alegría y trompetas y danzando porque llevaban el arca?
¿por qué sucedió esto? Hasta una muerte hubo. ¿Por qué cree usted? Dígame. ¿Amén? El liderazgo de David. A ver. Acuérdese. Por sus pensamientos. Por sus pensamientos. ¿Vale? ¿Por qué? El descuido. Fíjese, hermanos. Dice el Señor, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. ¿Okay? David dijo, todo este tiempo hemos traído el arca de Jehová, cargándola. Es lo que debe haber pensado. La cargan los sacerdotes. Recuerden que fue lo que leímos en Éxodo. ¿Qué le dijo el Señor? Al arca póngale unos anillos en cada esquina. Y luego con unas varas, cárguenla. Que las personas la carguen. Le digo, no, dijo, es lo que había pensado David. Mejor la pongo en un carro nuevo. David no estaba haciendo nada malo. Él, hermano, actuó conforme a sus pensamientos. Se le hizo más fácil. Quizás, hermano, qué sé yo, qué pensaría, no sé. Pero no actuó de mala voluntad. Pero sin embargo, pasó una desgracia. Eso nos enseña, hermano, que nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Yo digo, el arca debe ir cargada. Les dije que le pusieran unos anillos, que pusieran las varas y la cargaron los sacerdotes. Y David, ¿cuál fue el error que hizo? La puso en un carro nuevo. Que era algo que él quería, hermano, que él pensaba que era bueno. Pero no era la voluntad de Dios. ¿Sí me entiende lo que le quiero decir? Que, como dice la Biblia, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Dios tiene sus razones. Dios sabe por qué hace las cosas. Como nosotros decimos a veces, ay, ¿para qué hace tanto frío? A mí no me gustan los días lluviosos y a mí no me gusta esto. Dios sabe por qué lo hace. ¿Ve? La tierra en algún momento necesita el frío o qué sé yo. Dios sabe por qué hace las cosas. ¿Por qué Dios dijo, carguen el arca? Él lo sabe solamente. Pero David, hermano, con un pensamiento bueno, pero se equivocó, que hasta una muerte causó. Ahorita vamos a ver más adelante algo, cómo David reconoce su error, hermano, y se arrepiente. ¿Ve? Entonces, este ejemplo, hermano, es muy bueno para reconocer lo que dice la Biblia al principio. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos. Por ejemplo, en el mundo hay mucha gente que dice, yo no tomo, no fumo, ¿yo para qué voy a la iglesia? Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, dice el Señor. El Señor dice la palabra, hermano, no dejando de congregarse, como algunos la tienen por costumbre. ¿Ve? Entonces, hermano, lo que esto nos quiere llevar, hermano, solamente, hermano, es para que nosotros entendamos que en hacer la voluntad de Dios conforme a sus deseos, trae bendición. Como hijos de Dios, hermano, claro que queremos el bien para la obra de Dios, para la gente, para todo, pero todo lo que hagamos tiene que ir de acuerdo a la voluntad de Dios. Amén, hermanos. ¿Verdad que este ejemplo está bonito? Yo lo leí, hermano, y ya lo he leído varias veces, hermano, pero no lo he leído por esto, más o menos, ¿ve? Pero no por esto, hermano, me puse a investigar la orden de Dios en cuanto al arca, cuál era la orden de Dios, hermano, y aquí vemos lo que sucedió, hermanos, y no fue la única vez que David movió el arca, ¿ve? Hermano, que transportó el arca, pero estamos hablando solamente de este ejemplo, ¿ve? Entonces, hermano, la palabra de Dios dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos. Mire, después, hermano, lo que David, hermano, reconoce. Vaya conmigo al libro de Primera de Crónicas. Primera de Crónicas. En el capítulo 15. Primera de Crónicas, capítulo 15, verso 1, hermano. Yo lo leo y usted lo va siguiendo ahí con la vista. ¿Lo tenemos todos? Dice, hizo David también casas para sí
en la ciudad de David. Y arregló un lugar para el arca de Dios. Y le levantó una tienda. Entonces dijo David, el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. Aquí ya empieza David a hacer todas las cosas como Dios la mandó. Aquí dice, no, tiene que ser llevado por los levitas. A ellos eligió Jehová. Verso 3. Y congregó David a todo Israel en Jerusalén para que pasasen el arca de Jehová a su lugar, el cual le había él preparado. Reunió también David a los hijos de Aarón y a los levitas, de los hijos de Coat, Uriel el principal y sus hermanos 120. De los hijos de Merari, Asaías el principal y sus hermanos 220. De los hijos de Garzón, Joel el principal y sus hermanos 130. De los hijos de Lefi, Semanías el principal y sus hermanos 200. De los hijos de Hebrón, Eliel el principal y sus hermanos 80. De los hijos de Uziel, Aminadab el principal y sus hermanos 112. Y llamó David a los sacerdotes Sadoc y Abiatar, y a los levitas Uriel, Asaías, Joel, Semalías, Eliel y Aminadab. Fíjese las palabras de David, verso 12. Y les dijo, vosotros que sois los principales padres de las familias de los levitas, santificaos vosotros y vuestros hermanos, y pasad el arca de Jehová Dios de Israel al lugar que le he preparado. Fíjese el verso 13. Pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó por cuanto no le buscamos según sus ordenanzas. Así los sacerdotes y los levitas santificaron para traer el arca de Jehová, Dios de Israel. Y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios, ¿qué dice? Puesta sobre sus hombros en las barras, como la había mandado Moisés, conforme a la palabra de Jehová. Voy a darle gloria a Dios, hermano. Tenemos el deseo de hacer cosas para el Señor y si a veces nos equivocamos, hay que rectificar y decirle, perdón, Señor. ¿Ve? Pero esto es una muestra, a mí me llamó mucho, hermano, y me llamó mucho más la atención, porque la estaba viendo en la casa, y llegué aquí, y agarré la Biblia, me fui a la oficina, hermanos, y la abrí, y me cayó ahí, con la mera palabra me cayó ahí, hermano, ¿ve? Y no, Señor, por eso quiere que enseñe. Entonces, es un bonito ejemplo, hermano, ¿ve? Porque todos nos podemos equivocar en cierto momento, por el deseo de hacer la voluntad de Dios. David no andaba pecando, no, él quería agradarle a Dios, quería hacer las cosas mejor para Dios, ¿ve? Pero se equivocó, porque Dios tiene un plan establecido, tiene unos mandamientos establecidos. Ahora les dice David, ¿saben qué? A los levitas les escogió Dios. Ustedes metan las barras, ustedes la van a cargar así como el Señor nos pidió. Vamos a hacerlo exactamente como Dios nos pidió. Y Él lo dice, porque la vez pasada, ay, qué mal nos fue. Mejor lo hacemos conforme Dios nos pidió. Por eso dice Isaías, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos. Acuérdense de Moisés, que el Señor le dijo, háblale a la roca. Digo, el pueblo que tiene sed no puede tomar agua. Háblale a la roca. Y de ahí va a salir agua. ¿Ve? Y el pueblo se enojara a Moisés. Moisés, ¿para qué no sacabas de allá? Y esto y lo otro. Y Moisés no ha enojado. Y en vez de hablarle, le pegó a la roca. ¡Pum! Le pegó, hermano, 2 veces, creo. Hermano, y salió el agua. Y Moisés dijo, no, está bien, ya salió agua. Gloria a Dios, se fue. Más adelante el Señor dice, Moisés, te mandé que le hablaras a la roca, no que le pegaras. ¿Usted cree que le daría a la roca? No le dieron los golpes a la roca. Pero lo que pasó fue que la desobediencia de Moisés. Tantos años Moisés buscando la tierra prometida. Y cuando iba a morir, le dice el Señor, Moisés, súbete a ese monte. Y aquí estoy, Señor, ¿qué hago? Mira hacia abajo. Esa es la tierra que te prometí que te iba a dar. Pero no la vas a pisar. Te dejo que la mires para que veas que yo cumplo lo que prometo. Pero tú no la vas a pisar porque hiciste la tierra de la rencilla, el monte de la rencilla que le puso a ese lugar. Por cuanto le pegaste la piedra,
y no le hablaste como Dios te dijo. ¿Ve? O sea, eso nos enseña, hermano, que Dios quiere que hagamos su voluntad conforme a sus órdenes, conforme a sus mandamientos. ¿Ve? Y nadie estamos exentos de cometer errores. David, el rey David, hermano, que habló con Dios, que Dios lo ungió, hermano, se equivocó en su buena voluntad. ¿Ve? Hermano, pero, hermano, él pudo rectificar. Mire, ya quiere predicar también. Entonces, hermano, lo que tenemos que aprender, hermano, es a sacrificar nuestros propios pensamientos y obedecer la voluntad de Dios. Hermano, y son estudios, hermano. No voy a pensar, hermano, no, ¿por qué no está diciendo el hermano? Por nadie, hermano. Por nadie y por todos. ¿Ve? Hermano, porque pues la palabra de Dios es buena para nosotros. Y que no nos vaya a pasar un día lo que le pasó a David. Bien contento David, brinque, hermano. Y pónganle el carro nuevo, y miren, es carro del año y los bueyes son esto y lo otro, hermano. Pero Dios no lo había mandado así. ¿Me entienden? Entonces ya después reconocer y decir, no, quiten los carros mejor, cárguenlo ustedes, porque así lo mandó el Señor. Es un bonito ejemplo, ¿verdad, hermano? Amén. Vamos a terminar en Éxodo capítulo 39. Éxodo 39. Verso 42. Fíjese en el verso 40. 39. ¿Qué dije yo? 42. El verso 40, por favor. Dice, las cortinas del atrio. Aquí fíjese cómo Dios daba detalles exactos. Dice, las cortinas del atrio, sus columnas y sus bases, la cortina para la entrada del atrio, sus cuerdas y sus estacas, y todos los utensilios del servicio del tabernáculo de reunión. Él dijo cómo las quería. Las vestiduras del servicio para ministrar en el santuario, las sagradas vestiduras para Aarón el sacerdote, y las vestiduras de los hijos para ministrar en el sacerdocio. O sea, Dios dio, hermano, órdenes exactas. Las quiero de este color, de esta medida, hechas de esta manera. Y mire el verso 42. En conformidad a todas las cosas que Jehová había mandado a Moisés. ¿Qué dice? Así hicieron los hijos de Israel toda la obra. ¿Usted no cree que los costureros o los que hacían las cortinas, hermano, oye, no se mirará mejor de esta manera? Pero Dios lo dijo de esta manera. Yo lo quiero de esta manera, pero Dios lo pidió así. Y lo hicieron en conformidad como Dios lo pidió. Verso 43 dice, y vio Moisés toda la obra. Y he aquí que le habían hecho, ¿qué dice? Como Jehová había mandado. ¿Qué dice? Y los bendijo. En la obediencia hay bendición. ¿Ve? Y la obediencia, hermano, es como tú digas, Señor. ¿Ve? Hay que bautizarse, me bautizo. Hay que arrepentirme, me arrepiento. Hay que congregarme, me congrego. Hay que guardar santidad, hay que guardar santidad. ¿Ve? O sea, el plan de Dios se hace conforme a las indicaciones de Dios. ¿Ve? Entonces, hermano, en la obediencia hay bendición. Hermano, ¿ve? Y si cometemos algún error, hermanos, como David lo cometió, pues hacer lo mismo que hizo David. Dijo, me equivoqué, pero me equivoco una vez, pero ya dos no. ¿Ve? Ahora esta segunda vez, ahora sí, levitas, carguen el arca. Se cansan, no se cansen, pero así mandó el Señor. En la obediencia hay bendición. Vamos a poner de pie, hermano, y darle gracias a Dios por su palabra. Y recuerde que este viernes tenemos servicio a las 7:30, mis hermanos. Oremos. Padre, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, creador del cielo y de la tierra, le doy las gracias, Señor, por habernos permitido estudiar su palabra. Gracias porque en su palabra, Señor, podemos encontrar el secreto de la bendición, que es la obediencia, Señor, a su voluntad. Ayúdenos, Señor, a que nunca nuestros pensamientos nos hagan, Señor, ir en contra de su voluntad o su palabra. Muchas veces podemos equivocarnos, Señor, tratando de hacer algo bueno para usted. Muéstrenos, Señor, que su Espíritu nos hable y nos muestre su voluntad y ponga en nuestro corazón ser obedientes a su palabra en todo, Padre. Se lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Ahora, Padre, despido de este lugar, mano en su presencia, guarde nuestra entrada y nuestra salida.
y permítanos seguir siendo luz donde quiera que vayamos. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Que el Señor les bendiga. El pueblo dice, amén. Que el Señor les bendiga. Con